Bien, vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Proverbios. Libro de Proverbios. Proverbios, como sabemos, se encuentra dentro de los llamados libros sapienciales. Y la mayor parte fue escrito por Salomón, aunque hay textos escritos por otros autores. Proverbios es un libro de dichos sabios para enseñar a cómo tener vidas correctas y piadosas. Y este libro utiliza diversas formas literarias, como puede ser los poemas, pueden ser parábolas breves, preguntas directas inclusive, y otro tipo de formas. El propósito es enseñar sabiduría, razones prudentes, justicia, enseñar equidad. Y en resumen, trata de aplicar la sabiduría divina a la práctica diaria y ofrecer educación, ofrecer instrucción. Dentro del contenido del libro, vamos a centrarnos en un versículo clave, muy conocido, básico para todos los padres. Y este versículo, este texto, se encuentra en el capítulo 22, versículo 6. Proverbios capítulo 22, versículo 6. Y aquí Salomón nos dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Otras versiones traducen este texto como: instruye al niño en su camino que debe andar. En este versículo observamos ya de entrada esa palabra clave, y es la de instruye, o también podríamos definirla como educa. Y cuando nos vamos a las fuentes del hebreo, tiene la connotación de dedicar. Y esta palabra aparece en el Antiguo Testamento en 5 ocasiones. Indica este término de instruye que a los hijos se le ha de dar tiempo, dedicar tiempo. Pero es que además, en las Escrituras, en su compendio, nos da la idea también de presentar a los hijos al Señor. ¿Por qué? Nos vamos al Salmo 127 y ahí encontramos la respuesta. Herencia de Yahvé son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Evidentemente los padres tienen un largo camino. Vosotros lo tenéis y lo vais a sufrir. Porque enseñar a los hijos en todos los campos de la vida, y especialmente en el espiritual, es arduo. Donde ese camino precisamente no es un camino de rosas. Si nos fijamos en el texto, observaremos algo importante, y es en el tiempo verbal en el que está inscrito el término instruye. Y es que nos indica que no es una opción que podamos tomarla o no, tampoco es una sugerencia. Entonces nos preguntamos, bueno, ¿entonces qué es? Y evidentemente es una responsabilidad de los padres que adquirimos hacia nuestros propios hijos. Por consiguiente, esa responsabilidad es propia y no ajena. No es delegada a otros, es algo nuestro, directo. Así que el educar a los hijos dentro del ámbito familiar es vital, porque desgraciadamente van a recibir a través de los años influencias externas que pueden dañarles. Y es ahí donde hay que poner mucha atención. Por otro lado, hay que saber que sin recibir educación, lógicamente, no puede haber crecimiento. Esto es obvio. Ahora bien, ¿la instrucción cuándo empieza? ¿Empieza a los 3 años? ¿Empieza a los 8, a los 12? ¿Cuándo comienza? Y evidentemente comienza desde el momento en que el hijo, que es regalo de Dios, entra a formar parte de ese hogar familiar. Pero esto es en cuanto empieza. ¿Y dónde y en qué lugar ha de comenzar?
Y la respuesta es también obvia. Debe de comenzar en la familia, en el vínculo familiar. En otras palabras, los hijos se educan en casa de los propios padres. No se deja la educación a los amigos, no se deja la educación a los abuelos, ¿verdad? Porque los abuelos están para que se les caiga la baba. Esto también es obvio. Tampoco se delega a la guardería, tampoco se delega al colegio, aunque evidentemente, y esto tenemos que tenerlo bien claro, que se llevan para que adquieran los conocimientos necesarios e imprescindibles que ayudan al crecimiento. Pero, los padres son los verdaderos instructores para el niño o la niña. Y no solamente para enseñar la ética, sino también como creyentes enseñar las verdades referentes a Dios. Por tanto, la responsabilidad instructiva debe recaer en los padres. Y dicha esta introducción, vamos a entrar de lleno ya en el asunto que tiene dos vértices, dos direcciones. La primera de ellas es cuál debe ser el contenido de esa instrucción que debemos dar a nuestros hijos. O dicho de otra manera, ¿en qué conceptos debemos educar a los hijos? La segunda dirección, segundo vértice, ¿para qué debemos educar a los hijos? En cuanto a la primera observación, el versículo nos dice inicialmente, instruye al niño en su camino. Pero claro, aquí nos surge una pregunta, ¿y qué camino es ese? Mirad, cuando aparece esta palabra camino en los libros sapienciales de la Biblia, no se está refiriendo literalmente al camino que andamos, al camino genérico. Se está refiriendo a una forma de vida, la cual no habla de ética, de moral, nos habla, mejor dicho, de ética y de moral, es decir, educar a los hijos en los valores éticos y morales basados en lo que Dios enseña a través de su palabra. Fijémonos lo que nos dice si nos vamos al versículo 4, dos anteriores. En él nos dice el autor, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Aquí el autor está repitiendo o subrayando los valores que se adquieren y a los que hace referencia si nos vamos a capítulos anteriores, como por ejemplo el capítulo 3, versículo 34, o posteriores, capítulo 11, versículo 2, o 16, 19 y otros más. Así que esos valores que se adquieren son, en primer lugar, por medio de la humildad y en segundo lugar, por la fe reverente en Dios, tal como podemos también observarlo en los capítulos 1, versículo 7, 3, versículo 7, 15, versículo 33. Así pues, la instrucción es muy amplia, abarca varios campos como son el aspecto ético, moral, emocional y espiritual. Voy a repetirlo. Abarca varios campos, el ético, el moral, el emocional y el espiritual. Si leemos todo el libro de Proverbios, encontramos ejemplos y consejos que abarcan todas esas facetas y aún más. Pero si hablamos de toda la Escritura como un todo, todavía mucho más. De manera que la instrucción a los hijos debe de dirigirse con una visión sabia y con una visión continuada. Porque hay que pensar que los hijos son un regalo de Dios. Recordemos nuevamente el Salmo 127. Herencia de Yahvé son los hijos. De manera que debemos corresponder como padres a ese cuidado y a esa guía que el Señor ha puesto bajo nuestra responsabilidad, sobre vuestra responsabilidad. Esta es la primera dirección, pero ahora vamos a la segunda, que es aquella pregunta que hacíamos, ¿para qué debemos educar a los hijos?
Y aparte de lo que se menciona en el libro, hay dos que aparecen en este mismo texto. Dice, instruye al niño en su camino, no en el mío, no el de otro, en su camino, en el camino del niño. Y a veces pensamos que como padres se deben tomar decisiones en lugar de los hijos. Y evidentemente, cuando todavía, son pequeños, esas decisiones corresponden a los padres tomarlas, porque entran dentro de esa instrucción, de esa educación. Pero cuando ya alcanzan cierta edad, dentro de esa responsabilidad de padres, hay que facilitarles herramientas para que ellos puedan ir tomando paulatinamente sus propias decisiones. Y esto cuesta, y mucho, pero hay que hacerlo, hay que hacerlo. Así que, Frank y Brenda, yo sé que os gustaría que a Lucy le fuera bien en todos los aspectos de la vida, como padres, que tuviera una buena profesión, un alto conocimiento, de idiomas, ¿verdad? Que tuviera una buena educación basada en la palabra de Dios. En definitiva, que sea una buena cristiana. Pero para ello debéis equiparla, dándole esas herramientas necesarias, y el primer paso lo estáis precisamente haciendo hoy. ¿Y qué paso es ese? Presentar a vuestra hija delante de Dios como primicias de vuestro hogar y siendo al mismo tiempo testimonio a toda la congregación. Ahora bien, la palabra sigue diciendo su camino. Y es evidente que como padres nos gustaría que su salvación fuera, o pudiera ser a través de nuestra decisión. Pero ¿qué nos dice la palabra? La palabra nos dice que nadie se salva por la religión, que nadie se salva porque ha nacido en un hogar cristiano. Este pensamiento es un error, no es una sucesión, porque realmente es una decisión personal, y la fe es la que lleva a ello. Por consiguiente, la primera instrucción es que nuestros hijos se les dé las herramientas necesarias, que se les eduque para que empiecen a tomar sus propias y buenas decisiones. Por otro lado, el instruir a los hijos es para que perseveren. El versículo sigue diciendo, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Es decir, en la edad de la madurez no se apartará de ese camino por el cual los padres han dado esas herramientas, porque esos primeros pasos en la instrucción son imborrables. Sin embargo, a veces la realidad es otra y no podemos escondernos de ella. Por muy buenas instrucciones, por muy buenas enseñanzas, por muy bueno que hayan sido dadas, puede llegar el momento donde los hijos tomen decisiones ya sean bien correctas o equivocadas. Y eso forma parte del aprendizaje. Por último, veamos qué requisitos de esa educación hay a largo plazo y que ayudan a perseverar en la buena dirección. Y nuevamente es la palabra de Dios. Allí encontramos multitud de requisitos, pero solamente en esta mañana y por la brevedad del tiempo quisiera muy superficialmente nombrar a dos. En primer lugar, nos vamos al versículo 15 de este mismo capítulo 22. Y ahí Salomón nos dice, la necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección le alejará de él. ¿Qué nos quiere dar a entender aquí el autor?
pues nos quiere decir que una buena corrección a tiempo ayudará a corregir o a enderezar el camino. Es decir, habrá que decirles que hay cosas que están bien, pero también cosas que están mal. Porque una buena corrección ayudará a la madurez. Pero también hay que poner límites. No nos olvidemos de ello. Hay que poner también ciertos límites, porque esos límites forman parte de esa buena instrucción que deseamos para nuestros hijos. El segundo requisito que quisiera nombrar en esta mañana, nos tenemos que ir al libro de Deuteronomio. Y evidentemente va a ser el capítulo 6, versículo 6. ¿Qué nos dice el texto? Pues fijaos, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. No vamos a hacer una exégesis, porque hay mucha tela, pero sí decir que la palabra de Dios es manual perfecto. Es el manual perfecto para encauzar la vida de nuestros hijos. Tan importante es que el texto, fijaos que enfatiza la necesidad de aprenderla, necesidad de enseñarla y necesidad de ponerla en práctica. ¿El qué? La palabra de Dios, evidentemente. Porque como afirma el salmista, si nos vamos al Salmo 109, versículo 105, allí nos afirma y nos dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Como conclusión, el texto bíblico nos lleva a ver unas pinceladas, pero muy, muy superficiales, pinceladas de instrucción hacia nuestros hijos, habiendo muchísimas más, evidentemente, que encontramos si ahondamos en la palabra de Dios. Si ahondamos en su enseñanza, allí veremos un río inmenso, un caudal inmenso de todas estas requisitos y enseñanzas que la palabra de Dios a nosotros como padres y a vosotros como padres os va a enseñar. La palabra es el recurso idóneo para la instrucción de nuestros hijos. Ahora solamente falta ¿qué? Pues lógicamente ponerla en práctica. Así que, Frank y Brenda, deciros directamente que habéis adquirido un compromiso como padres a no descuidar la instrucción, la educación de vuestra hija Lucy en los caminos del Señor. Y como hemos mencionado anteriormente, empezar esa instrucción a la luz de las Escrituras comienza con el deseo de presentar a vuestra hija Lucy delante del Señor para que el Señor la bendiga su propia vida. Por último, un texto muy conocido. Dijo Jesús en un momento concreto a sus discípulos: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. ¿Por qué? Porque de los tales es el reino de los cielos. Que Él nos bendiga.